estamos prácticamente ya en la última etapa de la elaboración del proyecto. Habíamos empezado desde la definición del perfil dentro de un contexto en el cual se colocaba lo que se pretendía desarrollar dentro de lo que involucra el desarrollo del software. Para eso se han trabajado con varios aspectos, desde la parte de acá, de lo que nos interesa, la parte del proceso unificado, que es lo que venimos trabajando. Entonces, aquí, según el proceso unificado de desarrollo de software, estamos dentro de lo que vienen a ser los flujos de trabajo. Entonces, como primer flujo de trabajo, estamos trabajando con captura de requisitos, pero también se está trabajando de forma iterativa e incremental, de tal manera que para llevar a cabo la implementación se van priorizando quiénes serán los primeros casos de uso en ser desarrollados, la cual ustedes han ido seleccionando para poder trabajar con el ámbito de la implementación de acuerdo a los modelos que se tienen en cada flujo de trabajo. Entonces, en el flujo de trabajo de captura de requisitos, habíamos identificado todas las características necesarias. Ya aquí prácticamente está pendiente lo que es el detalle de caso de usos, que se lo voy a actualizar, ya detallar caso de uso porque son 5 los pasos. Justamente el detalle de caso de uso que viene a ser la tablita y toda la estructura de lo que tiene en síntesis la funcionalidad que existe, ¿no? A medida que esto va avanzando, se ha visto el flujo de trabajo del análisis, donde el análisis en primera instancia trabaja con la arquitectura, del punto de vista donde ustedes empiezan a elegir o a seleccionar los paquetes para ver cómo están organizadas en cada una de las características necesarias, donde han prácticamente encapsulado los casos de uso que corresponden a cada uno de estos paquetes, de tal manera de que podamos ver la distribución de cada uno de ellos y poder saber a qué paquete pertenece. De la misma manera, es una guía para la parte de la interfaz. No se olviden que dentro de la interfaz también ustedes lo primero que tienen como primer nivel es ver cuáles son los paquetes que debe tener el trabajo. Dentro de cada uno de los paquetes estarán los casos de uso con su respectiva funcionalidad. Entonces, con eso queda organizado 2 aspectos, ¿no? La parte de la interfaz principal de lo que ustedes tienen ya en la parte del software y cómo ustedes han colocado o han distribuido los casos de uso que fueron tomados desde captura de requisitos hacia el análisis. Luego, por cada una de las iteraciones, se debe trabajar con el análisis del caso de uso, donde en cada analizar caso de uso, ustedes lo que ya tienen en su trabajo, en su documento en todo caso, son los diagramas de comunicación. Entonces, el diagrama de comunicación, como ustedes han visto, es una red de nodos formado por la clase interfaz, clase control, clase entidades porque pueden participar más de una. Y a su vez, se ha trabajado con el relacionar clase, que es la parte fundamental en la cual podemos apreciar ya la descripción de cada una de estas clases, no solamente su nombre, sino sus atributos y sus métodos de acuerdo a qué tipo de clase corresponde. También se ha podido evidenciar el tipo de acoplamiento que tiene cada proyecto y su tipo de cohesión para poder trabajar entre los diferentes paquetes que se han identificado en el punto 1. A medida que esto se fue desarrollando y también por iteraciones, se avanzó con la parte del diseño, con diseñar caso de uso, y lo que ustedes hoy día me deben mostrar su modelito es el diseño físico y el diseño lógico, ¿no?
En la parte de aquí en el diseño, empezamos primero por arquitectura, que son los modelos que se colocan. En este sector pueden llevar la parte del diseño de los datos para que puedan visualizar en ese tipo de situación. Luego aquí pueden traerlo el diagrama de caso de uso, que viene a ser el diagrama ya de secuencia, para que se pueda trabajar bajo la característica de que ustedes aquí deben agregar o aumentar, ¿no es cierto?, más diagramas de secuencia. Los diagramas de secuencia serán de acuerdo a lo que ustedes están avanzando. Por ejemplo, ustedes están avanzando, por decir, los nuevos casos de uso que han seleccionado en captura de requisito. Esos casos de uso aparecen acá, ¿ya? Eso lo complementa. Bueno, y la última parte que está faltando, que sería esto ya. Entonces, vamos a irnos al flujo de trabajo de implementación. Por el momento, únicamente ustedes están recurriendo al lenguaje de programación donde están implementando cada caso de uso. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es la siguiente organización dentro del documento. En el documento, ustedes van a colocar en primera instancia el primer título de implementación será elección de plataforma de desarrollo del software. En este sector no tienen que escribir ningún modelo, solo deben hacer la descripción descrita, donde deben colocar las bondades o las características acerca de los lenguajes de programación que ustedes están utilizando. Si han utilizado un lenguaje o han utilizado más de un lenguaje de programación, obviamente todo ello se debe citar y colocar las características y bondades. De la misma manera, fíjense, eligen el motor de la base de datos. Entonces ustedes eligen dónde será almacenado lo que es la base de datos, que obviamente esto nace desde el mismo instante en que ustedes hacen el modelo, ¿no es cierto? Cuando recurren a un diagrama de clase. En el diagrama de clase ustedes identifican, obviamente, quiénes son sus posibles clases, observan la persistencia de la información en la cual se va a empezar a visualizar, trabajando con el mapeo o si hace falta también la normalización, hasta que ustedes tienen un diseño físico, van creando todas las características necesarias. Ustedes han visto cuál será la mejor forma de almacenamiento o el tipo de base de datos que también pueda trabajar en característica adecuada. También cuando ustedes eligen el servidor de la nube para que no tengan ningún tipo de conflicto y poder visualizar la información sin ningún tipo de complicación o de lentitud. Entonces yo me imagino que a estas alturas ya cada grupo ha visto si la base de datos que tiene es la indicada o tal vez de repente otro grupo ha tenido que migrar hacia otro motor de base de datos. Bueno, dependiendo de cómo ustedes están trabajando, por eso se pidió de que en esta iteración una de las características de presentación también es poder presentar el trabajo utilizando ya el servidor de la nube que ustedes, me imagino que cada uno ya lo tiene. Ya hubo bastante tiempo para que cada grupo vea dónde o cuál será el servicio que utilizará para poder trabajar bajo este tipo de escenario, ¿no? Entonces aquí la base de datos, como le digo, igual colocan sus bondades, sus ventajas, tal vez la manera de por qué lo han elegido, ¿no? Entonces eso lo colocan. Es importante también en algunas recomendaciones dentro de lo que es el desarrollo del software, los sistemas operativos, en el caso de lo que es PHP, que es el lenguaje que ustedes están usando, los sistemas operativos prácticamente son multiplataforma, no está ligado a uno solo.
No importa si está en Linux, está en Windows o en cualquier otro lenguaje de programa, de lo que ustedes están hablando. A veces depende, ¿no?, del sistema operativo. Tal es el caso de que si ustedes trabajaran con un producto de Microsoft, entonces sí o sí le va a exigir todos los sistemas operativos de tipo Windows. Pero el caso de ustedes no es así, ¿no? Entonces eso también sería un poquito especificarlo. Aquí donde dice otros, lo que ustedes tienen que ir ya trabajando es en el aspecto de, no solamente han utilizado el lenguaje, sino que para hacer reporte, por ejemplo, ustedes van a recurrir a otro tipo de herramienta. Eso implica de que, por ejemplo, si usted utiliza un software para elaborar los reportes, debe ser citado desde un PDF, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, digo de que mi listado va a salir en un PDF, es obvio de que sí o sí yo tengo que utilizar algún software donde pueda visualizar la información que se tiene. Si yo utilizo un Quick Report de repente como generador de reporte, entonces yo debería tener instalado y trabajando dentro de lo que es el entorno de lo que es el desarrollo, porque seguramente cuando ustedes comienzan a hacer su reporte, tienen que tener todas las características necesarias para que puedan trabajar bajo ese ámbito. Y si utilizan otro tipo de repente de software que han utilizado ustedes dentro de su desarrollo de proceso, eso es lo que se cita en otro, ¿no? Dependiendo de lo que se utiliza. Bien, entonces eso es teoría, el 8.1, ya para que ya vayamos completando lo que es el documento, que en realidad esto es lo que vamos a ir trabajándolo después de la iteración número 3. Terminamos la presentación que es el miércoles de la iteración 3, tal vez hasta el viernes en caso de que todos los grupos presentan, porque siempre hay que darle el tiempo de cómo ustedes lo presentan, ¿no? Tal vez miércoles y viernes utilicemos la presentación de lo que es el software. Y luego nos dedicamos ya al documento final, que es por eso lo estamos mirando hoy día, para que ustedes vayan visualizándolo y vean lo que se va a ir complementando dentro del documento. Otro de los puntos que vamos a tomar en cuenta aquí en implementación es el diagrama de componente. Acá en el diagrama de componente vamos a hacer el uso de UML también a uno de los diagramas, pero pertenece al aspecto estático, está dentro del aspecto estático, al igual que el diagrama de clase, al igual que el diagrama de componente, el diagrama de despliegue. Estos tres diagramas pertenecen a los aspectos estáticos que lo estamos tomando en cuenta para el desarrollo del proyecto. Entonces, este diagrama de componentes es nuevo, este es el que vamos a trabajarlo después de las iteraciones, de tal manera de que ustedes puedan también conocer el conjunto de elementos, donde estos elementos deben trabajar tanto en la parte de lo que viene a ser la interfaz, lo que viene a ser dentro de la lógica de negocio. Aquí tienen que saber hasta la extensión que le genera su código, por ejemplo, fuente. El formulario que ustedes lo diseñan, por ejemplo, deben saber su extensión también. Las extensiones de las tablitas que le genera dentro de la base de datos, por ejemplo, igual es importante saber su extensión porque cada uno será un componente. Entonces, todos estos componentes se lo tiene que trabajar y visualizar bajo dos escenarios, ¿no? Entonces, el primero, ustedes deben representar la parte principal del sistema, cómo quedaría un diagrama de componente. O sea, lo vemos como un sistema total. El siguiente, que ella es el último punto de implementación, que dice arquitectura de los subsistemas, no es más que observar cada paquete. En cada paquete ustedes deben hacer su diagrama de componente. Entonces, eso significa que ustedes a través de cada uno de estos componentes que se representa, se visualizará los elementos, ya no a nivel de los paquetes como hace la arquitectura del diseño, que lo ve de forma macro, lo ve solamente los paquetes. Ahora aquí yo tengo que saber qué hay dentro de cada paquete
y diseñar todos sus elementos dentro de la interfaz, de la lógica de negocio y de lo que fue la parte de la organización y la utilización de la parte física que viene a ser la base de datos y las tablas que se utilizan en cada paquete. Entonces, todo eso es lo que estaría pendiente en el documento. Como le digo, ya no falta poco, nada más, para terminar ya con estas representaciones de los modelos. Y obviamente, una vez que se van trabajando acá, se supone que ya en el ámbito de la implementación, ya estaríamos dentro de los últimos casos de uso para su funcionalidad. Y finalmente, como todo documento, esto empezó con un objetivo, ustedes decían objetivo general, objetivo específico, porque estábamos comenzando la parte del desarrollo del proyecto. Ahora llega el momento en que decimos conclusión. O sea, llegamos a la conclusión del trabajo. Toda conclusión debe partir del objetivo, porque se supone de que si yo dije desarrollar un sistema de información para la comercialización de los productos de importación de llanta de la empresa ABC, entonces después de haber evidenciado, desarrollado los modelos, los artefactos y luego hacer la implementación del código utilizando ya lo que viene a ser la implementación del software, llegamos prácticamente a ver si eso se cumplió. Entonces, la conclusión normalmente es una página donde ustedes concluyen todas las características que se ha hecho y finalmente ustedes vienen con una recomendación, ¿no? Con una recomendación de tal forma de que esto se pueda evidenciar y visualizar después de haberlo concluido, qué es lo que ustedes recomiendan en el trabajo. La recomendación a veces está entre lo que se va a terminar de concluir o de trabajar dentro de ese aspecto, o tal vez una recomendación de qué manera se puede ir ampliando o mejorando la versión que se va a ir trabajando respecto al desarrollo. Entonces, la recomendación hay que tomar en cuenta lo que se ha colocado en la conclusión. En la parte de la bibliografía, que deben ser el último punto prácticamente, ustedes han leído varios libros, de repente han consultado de UML, del proceso unificado, de otros tipos de libros, de la parte de la implementación, de repente han visitado sitio web para la parte del código, para que ustedes puedan ir aprendiendo alguna otra característica. Desde un sitio web que ustedes han usado, todo eso es parte de la bibliografía. Entonces deben ir ordenando y deben ir colocando ya libros, monografía, sitios web o todo lo que ustedes han utilizado como bibliografía. En los anexos, ya esto lo hemos venido trabajando desde el perfil. Ahí han llevado sus entrevistas, han llevado de repente la fotografía o lo que ustedes han tenido como referencia de documento, de notas de entrega, de algún tipo de información de la empresa, ¿no? Que lo colocamos como anexo A, como anexo B, anexo C, en caso de que ustedes de repente han trabajado con otro tipo de característica, entonces pueden ir agregando, ¿no? En lo que viene a ser los anexos. Entonces, eso sería en cuanto a la parte del documento, para que ya vayamos visualizándolo y vayamos ya colocando como debería ser, ¿no? Ahora sí, jóvenes, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Lo tenemos en los modelitos? ¿Qué grupo tiene para mostrar? ¿Ninguno? Buenos días, ingeniera. Sí, buenos días, Hinojosa. ¿Lo tiene? Sí, pero solo la parte de diagrama organizado en capas sería genial. Ya, a ver, le voy a dar permiso. A ver, veamos el modelo. Ya, explíquelo, ¿cómo está? ¿Cómo estamos Ya, acá? ya, según los
los paquetes que tenemos disponibles sería usuario, reporte y documento, ¿sí? Esa sería la primera capa a la que denominamos especificación de la página, que sería el primer nivel. Entonces bajamos a el segundo nivel, en donde tenemos ya una especificación general de nuestro sistema, de la página, de cómo está estructurado. Tenemos a un archivo main, un archivo main que es el archivo que se ejecuta, en donde aquí se guardan las rutas. Hacemos una abstracción donde dentro del archivo main guarda las rutas y redirecciona a las vistas y más que todo a esas vistas que se van a dar para el usuario, pues, ¿no? En templates se guardan esas vistas. Es que así, como estamos utilizando Flash en Python, esa es su estructura. Entonces en templates guardamos esas vistas. Después tenemos DB Connection, un archivo DB Connection para ejecutar las conexiones con la base de datos Postgres, donde aquí también hacemos las consultas, que es donde estamos especificando eso en la tercera capa, en la capa intermedia. Pues esa sería nuestra segunda capa, especificación general. Por la capa intermedia ya tenemos los controladores, que pues que es lo que hace, bueno, nuestro archivo main hace consultas con los controladores para validar datos. A la misma vez tenemos que hacer algunas consultas. De la misma manera, templates, las vistas valida algunos datos, que como lo tenemos estructurado. Hacemos algunas validaciones por ahí con el controlador o algunas consultas. Más que todo con la conexión de base de datos, que también hace consultas. Ya, a ver, Hinojosa, ¿lo tiene el análisis de arquitectura? ¿Me lo puede mostrar los paquetes? Vamos a ver qué tenemos allá. A ver. En su documento, por favor. Ya, va a disculpar. Solo estaba compartiendo una Ya, pestaña. está bien, búsquelo y lo visualiza. Es que en la primera capa tengo duda. Creo que no estaba así organizado. Vamos a ver qué tenemos. Es que el diseño de arquitectura, o sea, para que lo tomen en cuenta, se basa en el análisis de arquitectura. Entonces ahí vemos cuántos paquetes tenemos. Ya, tenían el paquete usuario. Aquí está toda la parte de la administración, ya está bien. Tienen el paquete documento. Aquí en el documento, ¿qué caso de uso viene? Se me hacía que tenían dos o solo le colocaron documento. Sí, por acá tenemos gestionar, descarga, documentos, tesis y generar documentos. Ya, eso es lo que tiene documento. Sí. ¿Solamente así lo tenían desde el comienzo? Sí, ingeniera, es así como lo estamos elaborando. Ya. Y en la parte donde dice reporte, ¿solamente son los reportes que están emitiendo? Así es, ingeniera. Tenemos reporte de usuario, generar reporte de documentos y generar reporte de lectura y descarga. Claro, pero esos son algunos nomás, ¿no? Porque ahí van a tener más, digamos, porque es lo que debería generar mayor información, digamos, ¿no? En los reportes, incluso hasta para poder elegir el mismo usuario y poder desplegar en pantalla, digamos, ¿no? Ya, entonces el proceso principal es este de acá. Con los materiales bibliográficos, ¿qué estaban haciendo? Lo tiene la lista de los casos de uso. Se me hace que tienen más casos de uso. Sí, ingeniera, pero solamente hemos terminado de Es analizarlo. que lo que quiero ver es si sus paquetes están completados o es que todavía falta la lista. En la lista, a ver. Si es así, entonces estamos dentro de lo que se espera. Esa es su lista y ahí está ahí. Ahí. ¿Han identificado cuántos casos de uso? Solamente 11.
Sí, 11 ingenieros. Ya. La lectura, la descarga, lo tienen todo en documentos. Sí, exactamente. Lectura, descarga, documento, materia, tesis. ¿Cómo le digo? Cada documento tiene autor, ¿no es cierto? ¿Los autores dónde están? No lo hemos definido como un caso de uso, pero están Porque eso sería importante colocarlo, por eso eso lo pueden agregar para reconocer ya algunas otras características, por ejemplo, esta tesis, ¿en qué año fue emitido, por decir? Entonces usted dice el 2020, ¿quiénes fueron sus autores? Dos, digamos, ¿no? Dos jóvenes, entonces ahí estarían los nombres. Entonces usted diría en el año tanto, tales personas, tal tesis, por lo menos eso como referencia, ¿no? Otra consulta, ¿ningún libro ustedes lo van a colocar en la? como bibliografía. Ah, no, nada de libro, o sea, no solamente es la parte de la tesis. Sí, tenemos algunos libros que pudimos obtener de páginas para descargar libremente, entonces lo vamos a publicar. Porque si tienen ahí, sería un nuevo caso de uso para que lo sigan agregando, ¿no? O sea, vean a ver qué más le pueden agregar, qué más le podemos aumentar, pero las tesis mejor si tenemos los autores, que es importante. Eso incluso para poder saber, ¿no es cierto? De una manera de documento que usted está leyendo de quién es o tal como son los documentos, pues, ¿no? Guardados, digamos, en cada uno de ellos, ¿sí? Eso, no para ahora, ¿no? Sino para la parte final, ya vayan viendo qué más para que tengamos una información más completada, digamos, ¿no? Para esta presentación del miércoles, pueden dejarlo tal como está, pero ya para la presentación final, veamos qué características más le pueden aumentar para que quede más estructurado y con mayor información dentro de las vistas, ¿sí? Ya, dejamos de compartir. Otro grupo, por favor. Si no existe ninguno de los grupos, no se olviden que deben enviarme hasta mañana, se dijo. Sí, hasta mañana creo. Está en la plataforma. Para que el día miércoles sea defendido. Por favor, el miércoles comenzamos temprano, jóvenes, como es defensa y para que alcance el tiempo. 7 en punto empezamos las defensas, ¿ya? Porque en la defensa hay más tiempo y, bueno, no alcanza, digamos, media hora, ¿no? Ni una hora. Otro grupo, por favor. ¿Quién más tiene? Se miró un grupo también la anterior semana. Este es el segundo grupo. Otro grupo, no hay ninguno más. Por favor, esos modelitos, entonces lo miraremos el día miércoles junto a sus trabajos y ver si lo estamos haciendo bien, si es que no tienen ahorita para visualizar. Miren, esto fue voluntario, ¿no? Si hubiera sido obligatorio, todos tienen, pero como el miércoles ya la presentación, ahí vamos a poder ver toda la información respectiva, tanto en la parte física como en la parte lógica. No se olviden que esa parte lógica, por ejemplo, que acabamos de ver del grupo que presentó, la primera capa que ustedes tienen son los mismos que identificaron en análisis de arquitectura. En realidad esa es la primera capa, donde ustedes han dicho yo tengo 4 paquetes y en cada paquete hay estos casos de uso. Entonces, a nivel de paquete, en la parte lógica, organizamos toda la información. En la segunda parte es toda la lógica de negocio, cómo ustedes lo tienen organizado los controladores del código, si lo tienen por paquete o si lo tienen en uno solo, dependiendo qué es lo que han hecho. Y eso es lo que se va a corroborar el día miércoles, ¿no? Y la tercera capa intermedia, lo que vendría a ser el ámbito de la información de sus datos. Y el otro, los servidores que tienen en la nube, por eso deben colocarle el nombre, ¿no? Si lo tienen en Google Cloud, en Heroku, no sé, en Azure, en lo que ustedes mejor hubiesen encontrado, como están encontrando servidores libres, entonces, donde tengan la mayor posibilidad de poder trabajar bajo este tipo de escenario, ¿no? Bien, jóvenes, entonces no se olviden de que los documentos deben ser presentados para ser revisado su software el día miércoles, ¿ya? Si alguien lo tiene,
o tiene alguna consulta, por favor lo hace. Si no, acá finalizamos. ¿Nadie? Entonces, miércoles los espero a las 7 para la defensa y ahí ya miramos modelo y miramos desarrollo de software. ¿Sí? Hasta luego, jóvenes.